Hola, ¿cómo están? Buen día, aquí otra vez el Padre Filiberto haciéndose presente, ¿verdad? Para acompañarles en este recorrido que vamos a realizar para conocer un poco esos pasos de San Pablo al ir predicando, ¿verdad?, este mensaje de Jesucristo. Bueno, ¿quién era San Pablo? Esos son unos datos biográficos que vamos a desarrollar ahora. San Pablo obviamente no era Pablo como lo conocemos, era en ese tiempo llamado Saulo de Tarso, que nació en la provincia de Cilicia hacia el año más o menos 10 de la era de Cristo. Él fue un joven que recibió una educación religiosa rígida en las doctrinas farisaicas a través de un gran maestro de esa época que era Gamaliel, donde él fue enraizando todas esas doctrinas que le llevaron después a ser ese perseguidor de los discípulos de Cristo, encarnizado, cogía a los que más podía, y sabemos, ¿verdad?, que en ese celo, en su camino hacia Damasco para coger más discípulos, sufrió un cambio brusco, ¿verdad?, esa experiencia tan grande que lo hizo convertirse, ¿verdad?, en ese gran misionero, deseo de llevar ese encuentro de la experiencia de Cristo resucitado a todos los demás. Por eso él recibió esta misión particular de Cristo. Por eso puede llamarse un apóstol San Pablo, porque fue llamado por Cristo de ir a evangelizar a aquellos todos convertidos al cristianismo, que en ese tiempo se les llamaba gentiles, que eran del común de la gente. Por eso a partir más o menos del año 33 podemos decir que en ese encuentro con Cristo nace Pablo, ¿verdad?, que después dedicará toda su vida al servicio de Cristo, no importando los peligros, no importando la persecución, no importando nada. Él se retira a Siria en una especie de retiro y después hacia el año 37, Bernabé, que había escuchado hablar de este perseguidor y después que se había convertido hacia el año 37, lo llama y lo lleva hacia Antioquía, ¿verdad?, esta ciudad también floreciente, y ahí empieza Pablo a predicar con celo, con entusiasmo, y es ahí, al ver cómo se iba congregando esta iglesia, se le empieza a llamar a todos estos discípulos de esta doctrina cristianos, cristianos como hoy nos llamamos comúnmente. Y después de unos años estando ahí en Antioquía, comienza Pablo esos viajes, esos pasos que nosotros también queremos conocer. Y en el año más o menos 40 inicia su primer viaje apostólico. Él baja hacia Chipre, llega hacia Panfilia, va hacia Pisidia, hacia Iconia, y aquí empieza Pablo a usar este nombre. Ya dejó de usar Saulo para que se le conozca como Pablo. Así empieza a darse a conocer, empieza a tener fuerza su palabra y después regresa otra vez a Jerusalén a contar todo esto. Ya comenzó esas nuevas comunidades hacia el oeste, ¿verdad?, cercano hacia la Europa. Y es en los años 47 al 51 cuando inicia su segundo viaje, ¿verdad?, ya ahora sí bajo su total responsabilidad, sin Bernabé, ¿verdad? Él empieza este recorrido que va desde Jerusalén y empieza a recorrer toda esa parte nueva que él todavía no había realizado. Llega de alguna forma cerca ya de la Europa, llega a la Europa, vamos a decirlo, porque llega ya ahora sí a Grecia, llega a estas ciudades de Corintio, donde después tuvo que otra vez bajar a una asamblea apostólica, a la que conocemos o se le conoce comúnmente como el primer concilio, ¿verdad?, era un grupo pequeño de los apóstoles, donde Pablo va a consultar algo nuevo que se ha encontrado con estos nuevos convertidos al cristianismo, donde él pide que no sean sometidos a estas normas judías que se tenían, sino que los dejen ser como
Dios los ha convertido con esta ya cargas que ellos mismos tenían de ir conociendo, asimilando esa doctrina, pero no ya esas normas específicas como la circuncisión que tenían los judíos, porque no les hacía libre y no los unía, sino era la libertad más en la fe. Y algo que caracterizó mucho este segundo viaje era que lo hacían ya bajo la guía del Espíritu Santo, ¿va? Y una segunda cosa, pues eso, que llega en Europa, ¿va? Y es aquí donde Pablo comienza ahora sí a darse a conocer a través de un rico epistolario hacia las iglesias que ya había fundado, ¿ya? Donde para mantenerse en contacto, ¿ya? Y no solamente cuando lo visitaba, sino mantenerse en contacto a través de estos escritos. Y es aquí donde empieza a escribir ahora sí esas primeras comunidades cristianas, como ya dije, más importantes. Escribe aquí la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Es ahí donde Pablo empieza sus primeros escritos. Y también algo de este segundo viaje es donde él viaja primeramente con Silas. En Listra, otra ciudad importante, encuentra a Timoteo, un discípulo muy querido que después lo dejará como obispo de Éfeso. Y también encuentra